Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con Rodrigo Cabezas. Te dejé un abanico de cosas desde las declaraciones de Duque, las declaraciones de López, las declaraciones de Bachelet y las declaraciones de Enrique Capriles. ¿Cómo ves esto en el contexto de la necesaria búsqueda de la salida de la crisis? Bueno, conceptualicémoslo así. Si nosotros creemos en una solución civilizada, pacífica, democrática, sin violencia, sin intervención extranjera, es porque creemos que debe haber una transición, que debe haber una transición de este presente de crisis, de holocausto humano que estamos viviendo, hacia un cambio político, que sea incluyente, que no sea una racia contra unos actores. Es decir, hay militantes y dirigentes del PSV absolutamente respetables, luchadores sociales en sus líderes indígenas, en sus líderes campesinos, líderes de sus trabajadores. Ellos hoy son minoría. Pero si creemos en esta salida, viene una transición. Entonces la transición no puede ser excluyendo a nadie. La transición camino a las elecciones libres hablan de la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición. Va a depender de cómo se dé los hechos políticos. Ahora, por supuesto, la conversación no es con Noruega. Noruega es simplemente un facilitador del gobierno de Maduro y ellos tienen que conversar es con la oposición venezolana y sobre todo con los actores decisivos de la oposición venezolana. Ya se demostró claramente este tema de la mesita y demás. Yo creo que esa negociación, esa conversación, quitémosle el nombre de negociación, suena así como esa necesaria conversación para acordar la transición, ¿verdad? En democracia debe venir y yo la acompañaría porque no creo sino en una salida democrática civilizada y nunca apostaríamos a la violencia y al sufrimiento de los venezolanos, porque es muy fácil convocar una guerra civil, ¿sabes? Pero Sí. es bien complejo salir de ella después que hayan muertos, destrucción de edificios, odio. No, no, nada de eso para Venezuela. Rodrigo, quiero usar una frase que hace muchos años dijo alguien que es conocido por ti, conocido por mí, el sociólogo César Morillo, me dijo, pero Juan Carlos, cuando estábamos en el MAS, ¿es que acaso queríamos llegar al poder para dejar el poder? Nosotros nunca hablamos de dejar el poder después que llegáramos al poder. Yo no sé si eso te pasó a ti mismo, era lo que escuchabas en el MEP, que eran partidos bastante similares. Esto lo veo por la posición de Maduro. ¿Cuáles serían las condiciones que llevarían a Nicolás Maduro a sentarse en una mesa de diálogo para pensar en abandonar el poder? Bueno, pero déjame decir, yo estuve en esos debates en el MAS con Teodoro, Pompeyo, un gran pensador como Freddy Muñoz, Luis Gómez acá, José Enrique Molina, te acordarás de ellos. Sí, claro. Y nunca había un pensamiento totalitario, autoritario de esta naturaleza. Siempre estaba planteado el tema de la alternabilidad democrática, de la posibilidad de ganar y de perder. Lo vinculábamos al ejercicio exitoso del gobierno y teníamos el ejemplo de Salvador Allende, la necesidad de responder eficazmente o con eficiencia del gobierno resolviendo los problemas. Esto es un invento. Esto es un invento del socialismo entre comillas democrático. Esto no es sino estalinismo. Llego y me quedo a costa de lo que sea. Ahora, debe haber un estatuto. En esa conversación debe haber un estatuto de transición, un estatuto de garantías políticas, estatuto de garantías sociales. El estatuto de garantías socioeconómicas es importante ponerlo allí, porque el pueblo vale, ¿verdad? El pueblo es importante, que la transición supone que no seas meterle la carga de la reconstrucción económica a los trabajadores y a los campesinos, que la transición económica sea gradual, todos esos aspectos, cuidando a los más débiles, que hoy son más débiles. Pero también está la transición política, y la transición política hay que garantizarle a la minoría. Ellos dirán que no, pero toda esta nación y el mundo sabe que hoy el madurismo no representa más allá del 15%, el 18% del país, darle una garantía de que, uno, el Partido Socialista Unido de Venezuela va a seguir existiendo, no va a venir una locura de decir ilegalizarlo porque son socialistas o son comunistas, eso que se ve mucho en la ultraderecha. Van a seguir existiendo como partido y tienen que seguir existiendo como partido. Número dos, garantizar
que no va a haber una persecución judicializando la política como ha ocurrido ahorita, un Tribunal Supremo persiguiendo a todos los que fueron dirigentes del PSV, culpables o no, levantándole la inmunidad parlamentaria a los diputados que saque el PSV, los 10, 15, los que saque. Es decir, una garantía del ejercicio pleno de sus derechos políticos. Y por supuesto, tendremos que discutir la llamada justicia transicional, porque estos señores que en estos días han torturado militares, han torturado políticos, el que le puso el fusil en la cabeza para simular fusilar a Félix Bracho, pues por supuesto tendrá que tener un juicio justo, ¿verdad? Porque utilizaron métodos de lesa humanidad, de tortura, o aquel que se le compruebe que es un ladrón, pero el que no, por supuesto, tendrá pleno derecho. Entonces esas garantías deben establecerse, pero allí valdrá mucho la pena, pensando viniéndonos de allá para acá, en que tengamos, Juan Carlos, un Tribunal Supremo de Justicia de magistrados de verdad, donde tú y yo, si somos afectados mañana por una injusticia, podamos ir y tener una respuesta. Este año se cumplieron 2 años desde que los diputados Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Biel fueron al TCJ, a la Sala Constitucional, a pedir que le repusieran sus derechos políticos, porque Pedro Carreño y Omar Prieto los sacaron del Consejo Legislativo amenazándolos con golpes. 2 años después no han respondido. Nosotros queremos un poder judicial que responda, que no persiga a nadie, simplemente que haga justicia. Todo eso habrá que montarlo en una etapa de transición que dé garantías plenas de una vida democrática y de un Estado de Derecho que exista para los chavistas, para los maduristas, para los demócratas cristianos, para los venezolanos y venezolanas, todos. Hablemos un poco de rescatar el voto. Este proceso de negociación pudiera tardarse porque las negociaciones son políticas y de este calibre son lentas. El año próximo, 2 personas, uno constituyentista y otro vinculado a la oposición, me anunciaron que las elecciones de gobernador, el gobierno pretende adelantarlas a través del Consejo Nacional para el mes de julio, dejando las de alcalde para el mes de diciembre. Yo quisiera saber tu opinión sobre si repetir la experiencia abstencionista o llegó la hora de que los partidos salgan a encontrarse con la gente, a organizar a sus bases, a preparar sus candidatos y a competir esos espacios políticos. Bueno, yo creo en el voto. ¿Cómo no va a creer en el voto si participé en 6 elecciones parlamentarias y gané en 5? Quedé electo en 5 veces oportunidades parlamentarias, 22 años en el ejercicio parlamentario a partir de las democracias, en la Cuarta República y en lo que se conoce como quinta, que al final no fue ninguna quinta. Entonces sí creo en el voto y sueño que haya la posibilidad de elecciones libres. Y estoy convencido que eso se va a desencadenar cuando las fuerzas democráticas alcancen un acuerdo para elecciones libres de presidente, de Asamblea Nacional, de gobernadores y alcaldes. Se desencadenará una participación masiva, porque si bien una especie de resiliencia, de rechazo al tema del voto, en nuevas condiciones electorales y con las maquinarias, los liderazgos políticos y sociales, echando adelante, convocando a la gente, tú y yo, que tenemos alguna experiencia política, sabes que la gente irá, acompañará, irá a votar. De manera que sí, 2021 deja al nacer, el 1 de enero, tiene la expectativa de unas elecciones de gobernación, de alcaldía, en la que eventualmente no puede tenerse una actitud de rechazo inmediato para no participar, sino decir, vamos a buscar las condiciones que permitan a las fuerzas políticas democráticas participar, y no tengo ninguna duda de lo que va a ocurrir si eso fuera así. Una pregunta final, me queda como 1 minuto y medio de programa. Quisiera hablarte del 20 de enero, se encarga en el mando, hasta ahora todo apunta así, el señor Joseph Biden, los demócratas en los Estados Unidos. Aparentemente la política vista desde el ojo de Biden va a ser más
multipaíses, va a tomar mucho más en consideración las opiniones de Europa, las opiniones del Grupo de Lima, el unilateralismo del señor Trump va a desaparecer, es lo que entendemos. Quisiera ver cómo ves todo esto, porque el peso de los Estados Unidos, el peso de Europa y el peso de América Latina en la crisis venezolana no debe ser definitoria para resolvernos ellos el problema nuestro, pero el peso es muy importante. Quisiera saber tu opinión. Bueno, de lo general a lo particular. Lo general, digamos, lo que significa para el globo terráqueo esa elección y en particular lo de Venezuela. Lo general, yo te debo decir, creo que el mundo sintió un alivio con la victoria demócrata y un alivio en el terreno de la lucha contra el cambio climático. Un alivio en la lucha por mantener los acuerdos de control armamentístico de las armas nucleares, de las cuales este señor Trump se retiró de las dos, en el campo incluso de la salud, por el tema de la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, creo que entonces las guerras comerciales podrán aliviarse, probablemente llegar a acuerdos, sobre todo las dos potencias, que es China y los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, creo que va a haber, esto es simplemente una proyección, no lo tengo con la certeza de vida, pero creo por lo que hemos oído, lo que hemos leído desde Estados Unidos, que con el gobierno de John Biden posiblemente haya una alineación de la Comunidad Europea, Inglaterra, Japón, Estados Unidos y Canadá con el Grupo de Lima en relación al tema venezolano. La salida democrática, la utilización de presión o de sanciones para una negociación democrática y eliminar esa de la llamada amenaza creíble de la intervención militar, etc. Creo que va a ser importante eso. Y doy por un hecho que la administración de John Biden no va a abandonar a la pelea democrática del pueblo de Venezuela. Puedes tener certeza de que el 20 de enero, 21 de enero, tanto él como la vicepresidenta harán anuncios importantes que hablan claramente de que no respaldan y mantienen la lucha contra la autocracia que aquí está instalada. Rodrigo, un verdadero placer haber conversado contigo. Espero que la audiencia disfrute del mismo modo que yo he disfrutado de esta conversación. Muchísimas gracias a el profesor economista, profesor universitario y economista Rodrigo Cabeza. Muchas gracias, Rodrigo. Abundante salud, Juan Carlos, abundante salud. Muchísimas gracias.